Oye, dato rápido, con 15 minutos al día, durante 8 semanas, puedes tener una conversación básica en español. No es magia, es método, y constancia. La mayoría no falla por falta de tiempo, sino por falta de plan, ¿sabes? Y el mayor problema, la verdad, es que mucha gente estudia muchas reglas, pero casi no habla. O sea, miran la aplicación, hacen clic, y ya, piensan que todo va solo. Luego llega una persona nativa y se bloquean del todo. Entonces, pregunta directa, si mañana te invitan a un café con un nativo, ¿sabes qué decir en los primeros 30 segundos? Si dudas, hoy te damos frases y un plan para que no te quedes en blanco. Hola, soy María. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy hablamos de estrategias efectivas para aprender español rápido, pero con cabeza. Nada de trucos raros, solo cosas que puedes hacer desde hoy. Yo soy Carlos, y sí, vamos al grano. Primero vamos a darte un mini set de frases que te salvan en una conversación. Luego un plan diario muy corto, y 2 roleplays para practicar. Suena bien, ¿no? Vale, empecemos con una idea simple, objetivo claro. No digas solo quiero hablar español. Di por ejemplo quiero pedir un café y presentarme en 2 minutos. Con eso ya sabes qué practicar hoy. Y para eso, usa frases comodín. O sea, frases que te ayudan cuando no sabes una palabra. Por ejemplo, perdón, puedes hablar más despacio, como se dice, y no entiendo bien, pero quiero intentar. Esas 3 son oro. Vamos con un roleplay rápido en una cafetería, ¿vale? Así ves cómo suenan esas frases. Tú pides, yo soy la camarera. No te preocupes si dudas, eso es normal. Hola, buenos días. Quiero un café con leche, por favor. Ah, perdón, ¿puedes hablar más despacio si preguntas algo? Estoy aprendiendo y, bueno, me pongo un poco nervioso. Claro, sin problema. ¿Quieres el café pequeño o grande? Y o sea, con azúcar o sin azúcar. Dime tranquilo, no hay prisa. Pequeño, por favor. Y con un poco de azúcar. ¿Cómo se dice sin milk? Quiero decir, leche, ¿cómo? No sé la palabra exacta. Dices leche desnatada. Entonces sería, quiero un café con leche desnatada. Si no entiendes, puedes decir, no entiendo bien, ¿puedes repetir, por favor? Así no te bloqueas. Perfecto, gracias. Pues eso, quiero un café con leche desnatada, por favor. Y ya está, ¿ves? Con 2 o 3 frases clave, sales del apuro y sigues la conversación. Exacto. Y practica esto en voz alta. Ponte un temporizador de 2 minutos y repite el diálogo. Incluso graba tu voz y compárala con la mía. No es para juzgarte, es para escuchar tu ritmo y mejorar. Ahora, el plan rápido del día, que a mí me encanta, 3-2-1. 3 minutos de escuchar algo fácil en español. 2 minutos de repetir en voz alta, como eco. 1 minuto de escribir 3 frases nuevas. Ya está. Me gusta porque es concreto. Y además usa listas pequeñas pero vivas. Digo vivas porque son palabras que usas en tu vida real, café, trabajo, familia, teléfono, transporte. No memorices cosas raras que nunca dices. Te cuento algo rápido de un amigo mío. Él es de Irlanda y en 3 meses pasó de hola y adiós a contar su día con detalles simples. ¿Qué hizo? 15 minutos diarios, llamadas cortas conmigo una vez por semana, y las mismas frases comodín de antes. Sin drama, solo hábito. A mí me pasó algo parecido con una alumna. Ella pensaba que una aplicación hacía todo por ella. O sea, hacía lecciones, ganaba puntos, y ya. Pero no hablaba. Cuando empezó a usar notas de voz conmigo y a repetir diálogos, boom, su confianza subió muchísimo. Sí, y ojo, no digo que las apps sean malas. Ayudan, claro. Pero, sin hablar y sin escuchar de verdad, es como aprender a nadar mirando un vídeo.
tarde o temprano, tienes que entrar al agua. Mitad del episodio mini repaso. A ver, Carlos y también los oyentes, prueba rápida. ¿Qué es una frase comodín? Piensa 2 segundos, va. Es una frase que te salva cuando no sabes una palabra o no entiendes todo. Por ejemplo, puedes hablar más despacio, como se dice, no entiendo bien. Ahora te pregunto yo, ¿qué es el plan 3-2-1? Fácil, 3 minutos de escuchar, 2 de repetir, 1 de escribir. Ya con eso haces 6 minutos muy potentes. Si puedes, claro, repites 2 veces al día y listo. Seguimos. Otra clave, escucha cosas que entiendes más o menos, no todo difícil. A eso le llamamos audio comprensible. O sea, entiendes, no sé, 60 o 70%. Así tu cerebro capta el resto con contexto, sin sufrir. ¿Qué puedes escuchar? Pues podcasts lentos, vídeos con subtítulos en español y canciones simples. Elige un tema que te guste, cocina, viajes, fútbol, lo que sea. Si te gusta, lo repites y ahí está el progreso. Un error muy común es traducir palabra por palabra. Por ejemplo, en español decimos tengo hambre, no soy hambre. Entonces, mejor aprende bloques, tengo hambre, tengo prisa, tengo sueño. Son expresiones fijas, suenan naturales. Sí, aprende esas frases como un paquete. Y para recordar, usa tarjetas en papel o en el móvil. Mira las tarjetas cada 2 días, luego cada 4 y así. Eso es repetición espaciada, o sea, vuelves a mirar después de un tiempo. Vamos con un segundo roleplay, muy corto, para organizar práctica con un amigo. Yo soy yo, y tú eres una amiga que también aprende, ¿vale? Objetivo, cerrar una mini sesión de 10 minutos. Vale, listo. Empieza tú. Oye, ¿practicamos español el jueves a las 8 de la tarde, por 10 minutos? Tema, comida. Usamos solo español, y si no sabemos una palabra, decimos cómo se dice, y seguimos. ¿Te va bien? Sí, perfecto. Entonces el jueves a las 8 de la tarde. Grabamos notas de voz de 1 minuto cada uno y listo. Y si nos perdemos decimos perdón, puedes repetir y continuamos sin estrés. ¿Hecho? Ah, y otro truco, repetir al mismo tiempo que el audio, como si fueras un eco. Escuchas una frase corta y la dices a la vez, imitando ritmo y entonación. No hace falta hacerlo perfecto, solo constante. Pronunciación un puntito rápido. La R suave y la R fuerte. Por ejemplo, pero y perro. Di conmigo despacio, perro, perro. No pasa nada si no sale hoy, sale con práctica diaria, 1 minuto al día. Para motivarte, usa una cadena de días. Marca una cruz en el calendario cada día que estudias. Tu misión es no romper la cadena. Es simple, pero, o sea, funciona muy bien para la cabeza. Y evita el clásico error de querer todo en un día. Haces 2 horas el lunes y luego nada en toda la semana. Mejor 15 minutos cada día. Tu cerebro prefiere poco pero muchas veces. Propongo microretos de 7 días. Por ejemplo, esta semana, tema comida. Cada día, una acción, lunes, escuchar un diálogo de restaurante, martes, repetirlo, miércoles, escribir 3 frases, jueves, roleplay corto, viernes, notas de voz, sábado, repaso, domingo, conversación de 2 minutos contigo mismo. Y cuando hablas con alguien, pide corrección amable. Di, si cometo un error, ¿me puedes corregir un poco, por favor? No todo, solo lo importante. Así avanzas sin sentirte mal. También puedes autocorregirte. Dices una frase y luego añades, perdón, mejor, quiero un café con leche desnatada. Eso muestra que aprendes en el momento. Y la otra persona lo entiende y te apoya. Usa la tecnología a tu favor, pero sin perder la voz. Notas de voz en el móvil, alarmas cortas a las 9 de la mañana o a las 9 de la noche, como tú prefieras.
Escucha, repite, envía un audio y listo. Recursos gratis hay muchos, podcasts lentos, diccionario en línea con ejemplos, y nuestra página web con materiales fáciles. Escoge solo uno o dos. Si usas 10 recursos a la vez, te pierdes y te cansas. Y otra cosa, no intentes memorizar listas enormes. 5 palabras al día están muy bien. Pero úsalas en frases: me gusta el té, no me gusta el café, me gusta mucho el pan. Tu boca necesita mover esas palabras. Para cerrar con algo práctico, hoy, después del episodio, escribe 3 frases con me gusta. Luego graba un audio de 1 minuto contando que desayunas. Y si puedes, haz el plan 3-2-1 ahora mismo. Son 6 minutos. Queremos escucharte también. Dinos en los comentarios, ¿qué frase comodín vas a usar esta semana y cuál es tu mini plan 3-2-1 para los próximos 7 días? Sé concreto, tema, hora, y bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Si este episodio te ayudó, dale like y suscríbete. Así no te pierdes los próximos diálogos y ejercicios. Y compártelo con ese amigo que dice no tengo tiempo. Con 6 minutos, ya puede empezar hoy. Gracias por estar aquí. Practica un poquito pero todos los días y ya verás el cambio. Nos escuchamos muy pronto. Un abrazo y hasta la próxima.